Muy buenos días desde Dinamarca, gente. Me he levantado pletórico, radiante, feliz porque veo el sol brillar en este país. Esto es un fenómeno paranormal aquí, más raro que un pescado con hombros. Ay, fijaros, hasta un pajarito ha pasado por ahí. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y aquí me encuentro de nuevo con vosotros para resumiros la partida del día de la jornada número 3 del super torneo London Chess Classic. Bueno, ya sabéis que es un evento que reúne a grandes jugones de nuestro deporte, Aronian, So, Fabiano Caruana, etcétera, etcétera, etcétera. Y la partida que vamos a ver hoy es una partida bastante compleja desde el punto de vista la teoría, de la apertura, estratégico. La verdad que, bueno, no es sencilla de entender, pero vamos a tratar de aquí de sacarle el máximo jugo entre todos. Así que sin más, me dejo de rollo y vamos a analizar esta bella batalla entre Levon Aronian y Wesley So. El jugador armenio decide abrir con C4, apertura inglesita, a lo que Wesley responde con C5, apertura asimétrica, ¿verdad? Todo normal. Caballo F3, desarrollo de piezas, caballo F6 y caballo C3, ¿no? Aquí, bueno, varias posibilidades, por supuesto. Caballo C6, perdonadme, caballo C6, aquí en esta posición es normal, ¿verdad? Lo que puede ser D4, peón por caballo core y varias posibilidades. Una es G6, donde entraríamos en estructuras tipo Marozzi tras E4, ¿verdad? Y la otra posibilidad, pues simplemente aquí es jugar tras peón por caballo por la jugada E6, ¿verdad? Con idea de desarrollar el alfil vía B4 o C5. Pero bueno, esto es otra historia. Ya sabéis que siempre me gusta, pues eso, tratar de mostraros alguna posibilidad de la apertura. C por D5, caballo por D5, aquí la jugada E4, ¿no? Ganando rápidamente tiempo, expulsando ese caballo de D5 y preparándonos para el desarrollo del alfil de F1, ¿verdad? Aquí hay que decir que, bueno, la jugada caballo por C3 es un error, ya que simplemente tras B por C3 no es que sea un error, pero la verdad que facilita mucho el desarrollo de piezas al blanco. Además ahora tenemos un centro de peones fortísimo tras la jugada de 4, ¿verdad? Por eso las negras normalmente en este tipo de posiciones juegan tras E4 la jugada caballo B4. Precisamente uno de los inconvenientes de haber jugado E4 es que debilitamos la casilla D3. Y ahora una jugada como D4, bueno, tras peón por, cuidado aquí no caigáis en la trampa de jugar caballo por D4 porque viene ¡bum! Dama por D4 y tras dama por D4 caballo C2 recuperando la dama y con ganancia de pieza. Bueno, esto es un pequeño truquito para aquellos que estéis pensando que debéis saber. Y bueno, tras E4 caballo B4 en esta posición, aquí hay dos posibilidades, una de ellas la jugada alfil B5 jaque y otra alfil C4, ¿no? Alfil B5 las negras suelen seguir con caballo 8 C6, D4 aquí, peón por y A3, ¿no? Y esto es una posición también bastante teórica que se ha jugado en numerosas ocasiones. La otra posibilidad es la que se juega en la partida, alfil C4, una jugada muy interesante, obviamente. Ahora la idea es que tras caballo D3 jaque, que se jugó en la partida, y en la jugada más teórica, las blancas no capturan en D3, ya que tras dama por D3 las negras tienen pareja de alfiles, y encima de todo este rey no se puede enrocar, ya que esta dama realiza una gran labor en D3, bloqueando ese peón y además impidiendo que ese rey se ponga a buen recaudo, ¿no? Tras caballo de 3, la idea de la blanca es jugar rey E2. Y esto por lo que digo que no es un tipo de apertura que uno va a ver normalmente cuando está empezando a jugar al ajedrez, ¿verdad? Porque, bueno, no le enseñan a uno que ese rey tiene que ir al centro rápidamente, ¿no? Pero, por supuesto, las blancas tienen mucho más desarrollo. No es la ventaja que tiene el blanco. Va a tener un rey que no se va a poder enrocar, pero fijaros que ya tiene 3 piezas fuera y además este caballo de D3 todavía es bastante vulnerable. Tras caballo F4, la idea de las blancas es jugar rey F1, ¿no? Y en el futuro, pues, precisamente tratar de optar por un enroque artificial, ¿no? Colocando ese rey en G1, luego con H3, rey H2 y pasar la torre finalmente. Ahora las blancas amenazan jugar D4, fijaros que sería una jugada, si uno hace una jugada estúpida aquí, digamos como A6, pues por ejemplo D4, ¿verdad? Ya la posición blanca es magnífica, hemos colocado un centro de peones, atacamos el caballo de F4 que es bastante vulnerable y por eso las blancas, las negras tras rey F1 tienen que hacer algo al respecto. Una jugada es caballo E6, que es la más empleada normalmente por las negras, que precisamente controla la casilla de 4. Una partida de Aronian precisamente hace algún tiempo, si no recuerdo mal, contra Topalov, en la que jugó un B4 aquí, sacrificando el peón caballo D5 y se llevó una posición súper interesante, ¿no? Donde las blancas tienen peor rey, pero por supuesto tienen muchísimo desarrollo. Este alfil va a acabar en B2 o incluso D4, ocupando rapidísimamente el centro con muchísima ventaja de desarrollo. De hecho, acabó ganando esa partida, si no recuerdo mal, de una manera bastante interesante. Bueno, tras caballo D3,
Perdón, en la partida se jugó caballo de 3, que es la otra opción. Obviamente las blancas podrían repetir con rey E2, pero en la élite pocas veces el jugador de blanca trata de repetir, ¿verdad? Sino que va por la victoria. Por eso aquí la jugada es dama E2, para precisamente expulsar ese caballo. Ahora, tras caballo F4, pues simplemente podemos jugar dama E3 y habremos ganado un tiempo. Las negras juegan caballo por C1, torre por C1. Y de nuevo, fijaros cómo el blanco tiene todas las piezas fuera, pero eso sí, tiene algunas casillas débiles como D4 o D3, y el negro tiene pareja de alfiles a cambio. Así que si las negras logran desarrollarse, perdonadme, si las negras logran desarrollarse todo y poner el rey a buen recaudo, etcétera, pues quizá incluso pueden tener alguna ligera ventaja por eso, por la ventaja estructural y por la pareja de alfiles, ¿verdad? En la partida se jugó E6, jugada para desarrollar el alfil vía E7, por ejemplo, controlando la casilla E5. Y aquí H4, por parte de Aronian, que viene al ataque, viene al cuello. La idea de H4, ¿cuál es? Bueno, en algunas líneas podemos pensar en atacar si ese rey se quiere colocar en G8, ¿verdad? Enrocándose en corto. Además, este H4 le da la posibilidad al caballo de saltar a G5 en ciertas líneas con algún pase de la dama por H5 o G4, ¿verdad? Y la otra idea más oculta es pasar la torre por H3, que es muy típico en este tipo de estructuras, donde la torre en G3 puede crear algún problema al punto G7 y puede dificultar el desarrollo del alfil de C8. Imaginaros que si el negro quiere jugar algo como G6 ya nos estaría dando un punto de ruptura en H5. En la posición al toque, Wesley Sostias a domicilio jugó A6, ¿no? Que otra jugada natural, controlando el salto del caballo a B5, y también se prepara para precisamente jugar B5 y colocar el alfil en esta diagonal, que puede ser muy interesante para las negras, ¿verdad? Ahora, Aronian, previendo eso, juega la jugada E5. E5 no es una jugada, diría yo, que le cede la casilla de 4 al caballo, que sí, pero también posibilita esta maniobra con el alfil vía D3, E4, ya que este alfil probablemente va a ser expulsado con B5, ¿verdad? La otra cosa que hay que tener en cuenta es que jugar A4 aquí quizá sería ya dejar demasiadas debilidades, ¿verdad? La casilla B4 también queda muy débil, creo que no interesa. Por eso E5... caballo C6 y ahora torre H3 por parte de Aronian. Y aquí hay que decir que ya hay muy poquitas partidas de jugadores de alto nivel. De hecho, 0. O sea, aquí creo que hay una partida solamente tras torre H3 de un jugador de unos 2000 puntos de elo. Tengo que decir que aquí la partida Hou Yifan contra Arian Tari, el joven prodigio noruego, siguió con alfil D3. Y Aronian emplea una nueva idea con torre H3, B5 y alfil D3. Como digo, creo que este alfil pertenece aquí a la casilla E4, donde va a poner muchísima resistencia al alfil de B7, ¿verdad? La otra opción, por supuesto, es jugar aquí alfil B3, pero creo que este alfil, como digo, creo que pertenece más a la casilla E4. Bueno, alfil B7... Y aquí en esa partida que digo entre dos jugadores de nivel bastante más bajo, se jugó caballo E4, ¿no? Que puede parecer otra jugada natural, pero tras C4, alfil B1, torre C8, las negras quedaron muy bien. Están amenazando jugar algún caballo D4 y tras el cambio dama por E4, alfil E7, pedazo de diablillo que tenemos aquí en esta diagonal. Y bueno, pues entonces alfil E4 en esta posición. Se juega dama D7, jugada natural, defiende en C6, defiende el alfil de B7 para poder quitar el caballo de C6 en cierta línea y torre G3 por parte de Aronian. Fijaros qué partida más compleja, ¿no? Ahora imposibilita el desarrollo del alfil de C8, puesto que debe estar pendiente del peoncillo de G7. Las negras juegan G6 precisamente para eso, para poder jugar alfil E7, y el ataque con H5 todavía no parece tan peligroso, sobre todo si el rey no se enroca en corto. Con el rey enrocado en corto sí que puede venir H5, H por G6, alfil por G6, torre por G6, ¡pum! La dama pasa de 4, el caballo pasa de 4, pero realmente ese rey todavía no se ha decidido y puede, de una manera más inteligente, enroscarse en largo si la situación lo requiere, ¿verdad? Aronian juega rey G1, finalmente logrando el enroque artificial de dicho rey. Y la torre en G3 aquí está un poco rara, ¿verdad? Pero también realiza funciones muy importantes, como evitar que el rey se coloque cómodamente en corto. Si esta torre estuviera en F1, donde normalmente está, ¿verdad? El rey negro se enroca en corto y realmente el ataque es mucho menos potente con la torre en F1. Alfil E7 y dama E3, ¿no? Dama E3 también jugada lógica, metiendo presión en C5, apoyando un posible avance en D4 en el futuro. Y también cuidado que si el rey ahora se decide enrocar en corto, ahora sí que le puede venir un bombazo con H5, dama H6, etc.
Este es un momento delicado de la partida, en el que las negras ahora tienen que decidir qué hacen, porque ya han desarrollado todas sus piezas menores, han colocado la dama en D7, y ahora hay que decidir qué hacer. Enrocarse en corto parece un suicidio, ¿verdad? Yo no lo haría ni harto de vino. Y enrocarse en largo es lo que decidió Wesley So, que parece la opción más razonable. Aún así también parece peligroso. La máquina le gusta quedarse quieta con torre C8, pero eso también te condena a quedarte con el rey en el centro, ¿no? Parece mucho más humano jugar enroque largo, como decidió el estadounidense de origen filipino Wesley So. Realmente ahora las posibilidades de ataque del blanco también son interesantes en el flanco de dama, y vaya a ver cómo Levon Aronian empieza a explotar las debilidades que precisamente tiene el negro, ¿no? Bueno, enroque largo, y aquí Levon Aronian decide jugar torre G4. Fijaros qué maniobra tan bonita de torre que no se suele ver en el medio juego. Torre H3, torre G4, y la torre se dirige a F4 a presionar el punto débil de las negras F7, que va a condenar precisamente a colocar una torre en F8. Se juega rey B8, jugada natural, hay que quitarse la columna C, y torre F4 por parte de Levon Aronian, metiendo presión en Facundo, ¿no? Torre H, F8 y ahora A4, precisamente para crear más huequitos, más debilidades en la posición negra. Aquí la verdad que la máquina creo que le gustaba caballo B4, si no recuerdo mal. Es una jugada también muy inhumana, precisamente eliminando tu mejor pieza, el alfil de B7, defensor. Además, aquí tras A por B5 hay varias posibilidades. El negro puede comer primero en D5, aprovechando que la jugada natural caballo por E4, perdón, alfil por E4, caballo por E4 no es posible por babunazo, caballo D5. Aquí se nos queda una cara de tonto, cae la torre de F4, ¿verdad? Pero bueno, tras torre por E4, A por B5, aquí creo que D4, creo que la posición es horrible para las negras, ¿no? Tienen este rey súper débil ahí en B8, ¿no? No tiene ninguna pieza alrededor, y aunque la máquina diga que esto es ligera blanca, creo que desde el punto de vista humano es muchísimo más fácil jugarlo con las piezas blancas, ¿no? La otra posibilidad es comer directamente en B5, tras A por B5, ¿verdad? Aquí en esta posición, A por B5, aquí. Y bueno, aquí, bueno, tras una jugada como torre A1, por ejemplo, también creo que la posición es bastante más complicada de jugar para las negras, ¿verdad? Bueno, Wesley So opta por otra jugada muy humana, que es B4. Y ahora empezamos a ver ciertas debilidades que se han creado. La casilla C4, que puede ser muy interesante para el caballo, para algún caballo también. Ahora la clave es que Levon Aronian juega alfil por C6 intermedia, ¿no? Precisamente para dejar vacante la casilla E4 para este caballo y empezar a presionar la debilidad C5, que es una habilidad que se hace muy notable en esta posición, ¿verdad? Y aquí So se pegó una pensada brutal, y es que la posición es muy incómoda para las negras. Vaya a ver que, bueno, en la partida se juega alfil por C6, ahora la vamos a analizar con todo detalle, pero también hay que calcular, por supuesto, dama por C6, ¿no? Dama por C6, el problema que tiene es que vaya a ver que las negras no van a poder mantener la pareja de alfiles. Tras caballo E4, las blancas están presionando en C5, la única jugada es torre C8, ¿verdad?, para defender, y ahora caballo F6 es la idea de las blancas. ¿Qué pasa en esta posición, no? Vamos a tratar de entenderla entre todos. El blanco está amenazando varias cositas. Una es la jugada caballo por H7, que es muy obvia, y la otra es jugar torre por B4, que está un poquito más oculta. Es decir, si por ejemplo las negras juegan H5, ahora torre por B4 es un bombazo, ya que tras C por B4, torre por C6, ahora torre por C6 no es posible por caballo D7, las negras están forzadas al alfil por C6, lo que permite la entrada con gran dolor de estomaguito en B6, ¿verdad? Si alfil B7, caballo D7, y si rey A8 empieza a zampar el peón de A6, y sin el peón de A6 esa posición ya sí que parece totalmente perdida, ¿verdad? Entonces, bueno, tras caballo F6, las negras parece que para paliar ambas amenazas están forzadas a dar la pareja alfiles, ¿no? Y esta posición tras E por F6, por ejemplo, torre por F6 también es sana, pero E por F6 ahora existe la misma amenaza con torre por B4, y no solo eso, las blancas están amenazando jugar torre FC4, es decir, si A5 para defender en B4, torre FC4, el peón D5 cae, y si dama D6, como sugiere la máquina en esta posición, entonces caballo E5, hemos eliminado la batería que tenía el negro sobre G2 y ahora caballo E5, que como podéis ver esta posición parece muy buena para la blanca. Esta torre está condenada a la defensa de Facundete, tenemos gemelos facundos, que siempre esto es un extra de la posición, amenazamos torre FC4 aquí, entrando con gran dolor. Por eso dama por C6 no era tan... Yo la verdad que estaba viendo esta posición y digo, oye, ¿por qué eso estará
pensando aquí 30 minutos. Y es que realmente la posición es complicada, ¿no? Luego cuando uno analiza se da cuenta de todas estas sutilezas. Alfil por C6 se juega en la posición y aquí caballo E4 por parte de Levon Aronian, que viene con los potros galopando ahí. Tacata, 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 tacata. Se amenaza caballo por C5, imparable, así que las negras de nuevo están forzadas a dar la pareja alfil y a eliminar su mejor pieza, que es el alfil de B7, ¿verdad? Así que no es buen negocio este para las negras. Torre por E4 y ahora A5 por parte de Wesley So. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, el blanco está amenazando jugar D4 en algunas posiciones y bueno, hay que defender el peón de B4. A5 y ahora torre FC4. Una idea de las negras puede ser jugar dama de 3 para precisamente bloquear el avance. Por ejemplo, si hacemos una jugada estúpida como rey H2, pues entonces dama de 3 bloquea el avance del peón de D4 y más o menos parece que las negras están medio bien, ¿verdad? Pero realmente hay que decir aquí que también el peón de A4 parece incomestible. Por ejemplo, tras torre C4... ahora viene D4 la siguiente jugada, ¿no? Por ejemplo, dama B5, D4. Y sí, tenemos un peón de más con negras, pero la posición del rey es terrible, ¿verdad? Tras C por D4, caballo por D4. Ahora sí que es verdad, sí que vemos que tras caballo C6 la posición está casi perdida. Por eso A5 y torre C4. Una jugada que uno puede pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa si me hacen dama de 3 aquí, no? ¿Qué pasa si me hacen dama de 3 aquí, Pepe? Deja de contarme milonga. Una vez cambie las damas estoy muy bien... estoy bastante seguro ahí, C5 está defendido, pongo una torre en D5, traigo la otra torre de 8, incluso te aprieto, ¿no? Bueno, aquí hay un babunazo que es torre por C5 intermedia, jugada intermierda. La clave es que si dama por E3, torre B5, jaque, ganando un peón. Y si alfil por C5, dama por C5, las blancas están ganando. Si amenazas dama B6, casi imparable, el peón de A5 está colgando. Si torre C8, dama B6. No solo puedo limpiarte aquí las tuberías, aquí con dama por A5 y dama por B4, sino que aquí hay un torre C6 brutal también, ¿no? Aprovechando que tras torre por C6, dama por C6, la torre de F8 va a caer bien con un jaque en C5, bien con un jaque en D6, ¿verdad? Así que, bueno, en la partida se jugó, tras torre EC4, en la partida se jugó, ¿qué se jugó en la partida? Bueno, se jugó, perdonad un momentito, que me empano. Torre C4, se jugó dama por A4 y realmente D4 igualmente estaba viniendo. D4 por parte de Levon Aronian y ahora torre D5. Las blancas, negras no pueden nunca capturar en D4 por caballo por D4 y está medio tiesa. No pueden abrir la columna C, sería el fin, ¿no? Sería el fin prácticamente para el negro. Entonces tras D4, torre D5, D por C5, dama C6 bloqueando la columna C, caballo D4. Esta posición pintaba muy mal para Wesley So, dama C7 y aquí dama F3. Las negras están amenazando comer en E5, también C5 está presionado y juega dama F3 Levon Aronian, ¿no? Precisamente evitando las capturas en E5 de torre o de dama porque hay un caballo C6 rompiendo los dientes ahí. En la partida se jugó torre F D8. A lo que Levon Aronian respondió con buen criterio caballo B5, que, bueno, obviamente si las negras no capturan en E5, vamos a entrar en D6 con gran dolor. Dama por E5 y C6, ¿no? Aquí viene Carlitos, que ya sabéis, cuando se toma su mojito se pone revoltoso. Ahora amenazan las negras, las blancas C7, y es que la posición está muy cerca de la derrota para las negras, ¿no? Pero fijaros cómo en ajedrez un pequeño error al final de toda la variante hace que el bando contrario pueda igualar, ¿no? En la partida se jugó torre C8 y aquí es donde viene el error de Aronian. Que jugó dama por F7, que es un error bastante grave, ya que permite el cambio de damas con dama F6. Y ahora vamos a ver cómo. En la partida se podría haber jugado C7, ¿no? C7 era una jugada muy fuerte. Tras rey B7, caballo D4 era un jugador, ¿no? Aprovechando que la torre no puede capturar. Y ahora hay varias amenazas. El peón de F7 siempre está colgado, aunque realmente con el caballo en D4 no. Pero es que las negras aquí tienen que jugar una jugada única, que es alfil D6. Si hace algo como H5, por ejemplo, os quiero mostrar la amenaza de las blancas. Y es simplemente la jugada caballo C6, cuando la dama se retire, caballo por A5 con victoria, ¿vale? En la partida se jugó, como digo, la única posibilidad para la negra aquí era alfil D6. Tras caballo C6, dama H2 jaque, rey F1. Es verdad que esto también con blancas no era tan fácil de ver, porque bueno, tienes que permitir alguna entrada de la dama. Y aquí rey A6 era jugada única, ¿no? O sea que tras G3 parece que las blancas tienen ventaja más o menos clara. El tema
Bueno, hay algunos jaques en B8, hay algunos jaques en B4 y esto era lo que le podía haber dado a Aronian unas posibilidades muy grandes de anotarse la victoria. Sin embargo, como digo, dama por F7 en esta posición, las negras juegan dama F6. Ahora el blanco está forzado a cambiar. Si, bueno, quiere entrar en H7, luego hay un contrajuego brutal con torre de 2, por ejemplo, el caballo de B5 está colgando también. Así que las blancas están forzadas a cambiar. Se jugó torre F4 con la idea de que, bueno, dama por F7, torre por F7, el caballo está colgando, pero el alfil también. Tras torre por B5, torre por E7, torre C7, tras torre por E6, rey A7 y rey F1, las blancas ofrecieron tabla. Y es que básicamente este rey viene a B6, luego puede jugar incluso algún torre C5, el peón de C6 va a caer, aquí hay un 2 contra 1. La posición está objetivamente igualada y se acordaron tablas en esta posición. Pero creo que ha sido una partida interesantísima. No me ha gustado muchísimo ese H4, torre H3, torre G3, torre G4, torre F4. Luego la maniobra de jugar a 4 para provocar la debilidad del peón de C4, ¿no? Ese torre C4 para impedir el dama de 3, ¿no? Para poder realizar la ruptura con D4. Y simplemente ha jugado increíblemente bien Aronian. Y Wesley So ha defendido hasta que, bueno, se ha producido ese pequeño error con dama por F7 que permite a las negras igualar la posición. Como el ajedrez, Como es el ajedrez que cualquier mínimo error te iguala la partida. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis que hoy tenéis la ronda número 4 con comentario en directo del MI David Martínez, del Divis. Yo me despido, me voy a trabajar que llego tarde ya. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Cuidaros, sed bueno y hasta la próxima. Chao, chao.